Históricamente, cuando se cometían delitos muy graves, se imponían penas muy severas. Una de ellas era la pena de muerte, es decir, al delincuente se le mata. Y otra de ellas era la cadena perpetua, lo cual consistía en meter al delincuente en la cárcel hasta que se muriese. ¿Es posible la pena de muerte en España hoy en día? Pues no. ¿Por qué? Porque el artículo 15 de la Constitución dice que queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra. Después de leer esto, podríais pensar que la pena de muerte en principio está prohibida, salvo en tiempos de guerra en los que se permite, pero no, tampoco. ¿Por qué? Pues por la Ley Orgánica 11/1995 de 27 de noviembre de abolición de la pena de muerte en tiempos de guerra. En definitiva, hoy en día en España no cabe la pena de muerte en ningún caso. ¿Y es posible la cadena perpetua en España? Tampoco. ¿Por qué? Pues porque el artículo 25.2 de la Constitución nos dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social. Yo puedo meter a alguien en la cárcel, pero con la finalidad de reeducarlo, con la intención de que esta persona vuelva a la sociedad sabiendo vivir en comunidad. Podría decirse que las cárceles son talleres. A los talleres van personas estropeadas, dentro del taller, que es la cárcel, se les trata de arreglar y una vez arregladas, o eso se intenta, vuelven a la sociedad. Por tanto, no es posible coger a una persona y meterla en la cárcel hasta que se muera, porque iría en contra de lo que nos dice el artículo 25.2 de la Constitución, porque directamente estaríamos pasando olímpicamente de esta finalidad de reinserción social. Muchos pensaréis que esto no tiene sentido y que deberían existir tanto la pena de muerte como la cadena perpetua, por ejemplo. Y yo, bueno, pues os doy la razón. Yo estoy de acuerdo con vosotros. En mi opinión, debería existir la pena de muerte o también la cadena perpetua. Pero nuestro sistema, por las razones que os he dicho, no lo permiten. Así que, pues nada. La pena que sí que permite nuestro derecho es la pena de prisión permanente revisable. De hecho, esta pena actualmente existe y ya se ha aplicado a varias personas. Sin embargo, hay gente, el partido político Podemos, por ejemplo, que se oponen a la prisión permanente revisable porque entienden que no es compatible con nuestro sistema. Entonces, yo en este vídeo voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a tratar de explicar qué es la prisión permanente revisable y en segundo lugar, voy a explicar también porque, en mi opinión, la prisión permanente revisable sí que es compatible con nuestro sistema y, por tanto, tiene que ser mantenida dentro de nuestro sistema. No hay que eliminar esta pena. ¿Qué es la prisión permanente revisable? Creo que es importante ver dos cosas. En primer lugar, qué no es la prisión permanente revisable y, en segundo lugar, qué sí es la prisión permanente revisable. ¿Qué no es la prisión permanente revisable? La prisión permanente revisable no es una cadena perpetua, no son sinónimos, son dos penas distintas. La cadena perpetua consiste en meter a una persona en la cárcel hasta que se muera sí o sí, no hay otra posibilidad. Y la pena de prisión permanente revisable no consiste en esto. Entonces, ¿qué sí es la prisión permanente revisable? Pues una forma muy sencilla de entender en qué consiste esta figura es analizar los dos adjetivos, permanente y revisable. Es permanente. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que tiene carácter indefinido o indeterminado. Si yo condeno a alguien a la pena de prisión permanente revisable, no le estoy condenando a 10 años de cárcel, ni a 15, ni a 20, ni siquiera a 1000. Le estoy condenando a ir a la cárcel. ¿Durante cuánto tiempo? No lo sé, no digo nada. Y hasta aquí, la prisión permanente revisable es lo mismo que la cadena perpetua. Pero esta pena también es revisable, y aquí viene la diferencia con la cadena perpetua. Por eso digo que no son lo mismo. Decíamos que en la cadena perpetua se mete a una persona en la cárcel hasta que se pudra, se porte bien o se porte mal, evolucione bien o evolucione mal. Y esto no pasa en la prisión permanente revisable. En la prisión permanente revisable, cuando pasen 25, 28, 30 o 35 años, en función de cuál haya sido el delito que se haya cometido, se va a revisar la situación del condenado. Y a partir de aquí pueden suceder dos cosas. Uno, si una vez se cumple este plazo, esta persona está igual de zumbada que en el momento en el que entró en la cárcel, esta persona no sale de la cárcel. Imaginad que condenamos a una persona a prisión permanente revisable por cortar la cabeza con una motosierra a 7 niños. Y esta persona nos dice que va a ser poner un pie en la calle y hacer lo mismo. Pues evidentemente no la dejamos salir, sigue en la cárcel.
Y 2, si creemos que esta persona ya está capacitada para vivir en sociedad, porque después de todo este tiempo la hemos logrado reeducar, entonces la dejamos salir. Durante los primeros 5 a 10 años, el tiempo que decida el juez, la vamos a vigilar para ver que esta persona no hace nada malo. Y una vez pasen estos 5 a 10 años, el tiempo que haya decidido el juez, 5, 6, 7, 8, 9 o 10, sin que la persona haya hecho nada malo, entonces se extingue la pena y esta persona pasa a ser una persona libre 100%, como cualquier otra. También creo que es importante, para terminar de comprender esta figura, saber cuáles son los delitos para los cuales se prevé la prisión permanente revisable, porque no se prevé para el hurto ni para conducir a más velocidad de la debida. Los delitos son los siguientes. En primer lugar, asesinatos especialmente graves. En segundo lugar, el homicidio del rey, de la reina o del príncipe o princesa de Asturias. En tercer lugar, algunos delitos de terrorismo. En cuarto lugar, el homicidio del jefe de un estado extranjero o persona internacionalmente protegida por un tratado que se encuentre en España, y también para los casos más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Es decir, cosas serias. ¿Por qué la prisión permanente revisable sí que cabe en nuestro sistema? Para defender la pena de prisión permanente revisable, básicamente voy a hacer dos cosas. En primer lugar, voy a decir por qué esta pena está más que justificada en mi opinión, y en segundo lugar voy a tratar de refutar los argumentos más importantes o más comunes que se esgrimen con la finalidad de eliminar esta pena. En primer lugar, ¿por qué para mí la pena de prisión permanente revisable tiene que existir? En el mundo del derecho, los derechos y las obligaciones son dos caras de una misma moneda, son, digamos, dos fenómenos indisolubles. Las personas pueden reclamar sus derechos en la medida en que cumplan sus obligaciones. Imaginaos, por ejemplo, un contrato de arrendamiento. Si yo no cumplo con mi obligación de dar la casa, yo no tengo derecho a reclamar la renta. A mí no me tienen por qué pagar el alquiler porque yo no les estoy dando el piso. Pues creo que en las relaciones sociales pasa exactamente lo mismo. Tú tienes derechos en la medida en que cumplas con tus obligaciones. Y si no cumples tus obligaciones, a ti se te quitan derechos. Y también es lógico pensar que cuanto más sea la obligación que tú has incumplido, más grande tiene que ser la privación de derechos que tú sufras. Más tiene que ser el castigo. Por tanto, me parece cuando menos lógico que si una persona incumple la obligación más importante que rige en una comunidad, no matarás, a esta persona se le tiene que castigar, se le tiene que privar de derechos de una forma severa y contundente. Y teniendo en cuenta que nuestro sistema ni permite la pena de muerte ni permite la cadena perpetua, me parece proporcionado, hasta incluso benevolente, la prisión permanente revisable. Tú vas a la cárcel durante un tiempo indefinido y una vez finalice este plazo, si estás bien y solo si estás bien, te dejamos salir a la calle. Si no, no. Y en segundo lugar, lo que vamos a hacer es desmontar argumentos. Primer argumento, y leo: la prisión permanente revisable es inconstitucional, porque el artículo 25.2 de la Constitución dice que las penas privativas de libertad estarán orientadas hacia la reeducación y la reinserción social, y la prisión permanente revisable impide la reeducación e impide la reinserción social. Mentira. Lo primero, la pena de prisión permanente revisable no impide la reeducación, porque los condenados a pena de prisión permanente revisable no son metidos en calabozos oscuros, son tratados igual que todos los demás presos. Tienen los mismos talleres, el mismo patio, las mismas actividades deportivas, tienen vis a vis, es decir, exactamente igual. Por tanto, no se les está dando ningún trato diferencial que impida la reeducación. Y en segundo lugar, tampoco se impide la reinserción social. Se permite la reinserción social siempre y cuando sea posible la reinserción social. Si tú estás bien, vas a volver a salir a la calle. Si no, pues no. Es que me parece lógico. Pero vamos, que no estamos impidiendo la reinserción social. Estamos impidiendo la reinserción social de zumbados que vayan a volver a hacer lo mismo por lo que ingresaron en la cárcel en un primer momento. Pero si estás bien, sí que vas a poder salir. Y hay que hacer una puntualización. ¡Ojo! Que la reeducación y la reinserción social no son las únicas finalidades de la pena. La pena también tiene una finalidad retributiva. La pena es también un castigo. Es que de no admitir esto llegaríamos a situaciones totalmente ridículas, y pongo varios ejemplos. Primer ejemplo, de considerar que la reinserción social es la única finalidad de la pena, llegaríamos a la conclusión de que una persona que haya cometido un hurto debería estar más tiempo en la cárcel que una persona que ha cometido un asesinato, si la reinserción social de la persona que ha cometido el hurto es más complicada. Y segundo ejemplo, si la reinserción social fuese la única finalidad de la pena, una persona que comete un delito de homicidio con 85 años no podría ir a la cárcel. ¿Por qué? Pues porque esta persona
va a morir en la cárcel sin que quepa la posibilidad de la reinserción social. A no ser que viva 105, 110 años, lo cual es prácticamente imposible. Lo más seguro es que esta persona muera en la cárcel sin que se pueda reinsertar. Ya sabemos que cuando esta persona pone un pie en la cárcel, no cabe la reinserción social. Lo más probable es que muera en la cárcel. Y aún así, pues permitimos que esta persona sea condenada. Lo contrario sería admitir que a partir de una cierta edad es legal matar a la gente. O por lo menos no merece ningún castigo matar a la gente, lo cual es absurdo y disparatado. Segundo argumento. Aun permitiendo la reeducación y la reinserción social, la prisión permanente revisable establece plazos demasiado grandes. Que tenga que pasar tanto tiempo, 25, 28, 30 o 35 años, para revisar la situación del condenado es demasiado, es mucho tiempo. Tres cosas puedo decir yo aquí. Primera, ¿tiene que pasar mucho tiempo? Efectivamente, claro que tiene que pasar mucho tiempo, porque esta persona ha cometido una auténtica aberración. ¿Qué menos que pase mucho tiempo en la cárcel quien ha cortado con una motosierra la cabeza a 2 niños? Que estos son los casos para los cuales, por ejemplo, se prevé la prisión permanente revisable. Segundo, estos plazos de prisión permanente revisable son prácticamente iguales que los plazos de prisión que ya prevé el Código Penal en relación a determinados delitos, y aquí no os oigo quejaros. Por ejemplo, en relación al asesinato, el artículo 139 del Código Penal prevé una pena de prisión de hasta 25 años. Y en relación a la rebelión, el artículo 473.2 del Código Penal prevé una pena de prisión de hasta 30 años, es decir, prácticamente los mismos plazos que la prisión permanente revisable. Y tercero, aun admitiendo que los plazos pudiesen ser excesivos, basta con modificar y reducir los plazos. No tenemos por qué eliminar la prisión permanente revisable. Una de las cosas buenas de la prisión permanente revisable es que aun reduciendo los plazos, si esta persona no está bien para salir a la calle, seguiríamos impidiendo que esta persona enferma saliese a la calle otra vez. De la misma forma que se puede reformar el artículo 56 de la Constitución sin eliminar la Constitución, también se pueden hacer ajustes en la prisión permanente revisable sin por ello eliminar por completo esta figura. Tercer argumento. La prisión permanente revisable es innecesaria porque no reduce la criminalidad. Esto no es cierto. Es verdad que si yo condeno a Pepe a prisión permanente revisable, no voy a impedir que Miguel cometa un delito. Pero si yo condeno a Pepe a prisión permanente revisable, sí que voy a impedir que Pepe vuelva a cometer un delito. Por ejemplo, si Bernardo Montoya, el asesino de Laura Luelmo, hubiese sido condenado a prisión permanente revisable la primera vez que mató a una mujer y no se lo hubiese dejado salir a la calle, Laura Luelmo seguiría viva, habría una víctima menos. Y hasta donde yo sé, eso sí que es una reducción de la criminalidad. Cuarto argumento. La prisión permanente revisable es innecesaria porque ya hay penas casi iguales. Con esta ya tenemos más que suficiente. Las penas para el delito de asesinato son de 15 a 25 años de prisión, y si uno no comete solamente un asesinato, sino más de un asesinato, según el artículo 76 del Código Penal, puede ser condenado hasta 25, 30 o incluso 40 años de prisión. Otro argumento con el que yo no estoy de acuerdo, y fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar, no se puede ser más incoherente. Decir que tiene que eliminarse la pena de prisión permanente revisable porque ya hay penas similares es una auténtica contradicción. Me imagino que si queréis eliminar la pena de prisión permanente revisable es porque creéis que esta pena tiene fallos. Pero si hay otras penas que son prácticamente iguales a la pena de prisión permanente revisable, me imagino que estas penas tendrán los mismos fallos, porque si no, la pena de prisión permanente revisable y estas penas no serían iguales, no diríais que son prácticamente iguales. Entonces, si ambas penas tienen los mismos fallos, ¿por qué estar en contra de la prisión permanente revisable y a favor de las otras? Es que es un sinsentido. En definitiva, si estáis en contra de la prisión permanente revisable porque creéis que tiene unos fallos y hay penas que son prácticamente iguales a la pena de prisión permanente revisable, estas penas, por consecuencia, tienen que tener los mismos fallos. Y por tanto, o estáis en contra de las dos o estáis a favor de las dos. Y en segundo lugar, tiene truco lo que decís. Es verdad que según el artículo 76 del Código Penal, una persona puede ser condenada hasta 25, 30 años o 40 años si comete más de un asesinato, por ejemplo. Pero no os olvidéis de dos cosas. Uno, estas penas tan altas solamente se pueden imponer a las personas que cometan 2 asesinatos o más asesinatos, pero no solamente uno. Y en mi opinión, la persona que comete un asesinato solo también merece la pena de prisión permanente revisable. Y dos, a pesar de que estas penas es verdad que son muy largas, una vez terminan, el condenado sí o sí sale a la calle, esté bien o esté mal. Y esto es algo que sí que se evita con la prisión permanente revisable. Quinto argumento.
La prisión permanente revisable es innecesaria porque los delitos a los que se asocia son excepcionales. Y este argumento es, cuando menos, curioso. ¿Acaso solamente tienen que recogerse en el Código Penal los comportamientos comunes? Si, por ejemplo, en España estuviésemos 10 años sin que se cometiese ningún asesinato, por ello deberíamos eliminar el delito de asesinato, pues evidentemente no. Y lo mismo pasa con la prisión permanente revisable. ¿Qué más da que los delitos que lleven aparejada la condena de prisión permanente revisable no sean comunes? Es decir, no hay ningún tipo de correlación entre estas dos afirmaciones. Si queréis estar al tanto de futuros vídeos, suscribíos a mi canal. Si queréis leer mis comentarios diarios sobre temas de actualidad, seguidme en Twitter. Y si queréis apoyarme económicamente, podéis hacerlo en Patreon.